Iglesia Beula. Estamos ubicados en la calle Aldata número 34, Colonia Casa Redonda, desde Mazatlán, Sinaloa, México. Si nos quieres encontrar en vía red social, busca la página en Facebook de Iglesia Cristiana Ciudad de Refugio. Ahí encontrarás todas nuestras actividades al día. Amado Dios, te damos gracias, Señor nuestro, por tu fidelidad. Dios, bendice a nuestra hermana Mari, Señor Dios, y obra en su cuerpo, en sus rodillas, Señor. También te rogamos, Señor, por Mateo. Señor Dios, te rogamos que tú obres, Señor nuestro, en esta colonia, y que la gente que está atada, que no tiene luz, que no tiene una revelación, que no te conoce, pueda entender, Dios, la magnitud de tu presencia y tu bondad sobre ellos y tu misericordia, Dios. Lleva, Señor, y saca los demonios de esta colonia, Señor, las tinieblas, Señor Dios. Obra, Señor Dios, por amor de tu nombre, Señor nuestro. Te damos gracias porque es un honor estar aquí, Señor Dios, y compartir tu palabra, Señor Dios, y dar testimonio de tu bondad, Señor Dios. Te damos gracias, te pedimos, Señor Dios, que se abra, Señor nuestro, una extensión más de la Universidad Global, Señor Dios. Bendice al director, Señor Dios, y abre una nueva generación, Padre, por amor de tu nombre. Te damos gracias, Dios. Bendice, Señor nuestro, a todos aquellos que están aquí esta mañana y tienen alguna situación, alguna enfermedad, algún problema. Dios, mete tus manos. Y también, Señor Dios, pongo, Señor nuestro, mis órganos delante de ti, Señor nuestro. Obra con tus manos sanadoras, Señor Dios. Bendice, Señor Dios, y obra donde quieras, Dios, que tu nombre es predicado en este lugar. Bendice, Señor Dios, y abre tu palabra, Señor Dios, esta mañana, Padre, por amor de tu nombre, Señor. Bendice también la ofrenda, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Puede sentarse? ¿Quién va a la casa de los niños? Los niños pueden ir con la esposa del hermano Isaí. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 28. Ayer hubo un programa en una iglesia en el centro para jóvenes o para muchachos. Sí, y el tema fue encauzado a lo que es identidad. Y también hubo una mesa redonda para preguntas. Y quiero decirte que a veces uno no se da cuenta que es bendecido. Sí, pero yo me considero de la gente más bendecida aquí en la tierra por las cosas que he aprendido de Dios. Porque cuánta gente ha existido desde la historia de la humanidad y nunca conoció a Dios, nunca supo nada de Dios y murió engañada. Gloria a Jesús. Entonces quiero decirte que desde mi punto de vista estamos en el mejor de los tiempos, porque no aprende el que no quiere. Entonces, una de las cosas, de las preguntas que hacían los muchachos, una me dejó pensando, y una de las cosas que ellos preguntaban es si se puede ver a Dios. Sí, y vamos a ver aquí en el capítulo 28, a ver si Dios nos lleva por ahí, pero sí se puede ver, pero no vas a ver eso que tú crees que vas a ver. Quiero decirte que necesitamos entender lo que es la no forma para poder verlo. O sea, porque no vas a ver una cosa física, pero sí, Génesis 28. Bueno, voy a dejar esto. Sí, porque tiene que ver con el rostro de Dios. O sea, ¿por qué Moisés no pudo ver el rostro de Dios? Y Dios le dijo, no verán mi rostro y vas a vivir. Porque en ese nivel, ahí cuando Moisés le dice a Dios, él no tiene el nivel todavía para poderlo ver. Por ejemplo, dice, cuando leímos al comenzar el servicio, y Moisés se llegó a la oscuridad. ¿Y quién estaba ahí? ¿Sabes qué es esa oscuridad? O sea, ¿quieres verlo? Tienes que cruzar por ahí. Entonces no
O sea, hay cosas que tenemos que entender. O sea, un ciego no ve, y por más que quiera Dios se manifieste y está ciego, no lo va a ver. Entonces, lo que Dios tiene que hacer es abrir los ojos espirituales para que puedas verlo. Por eso dice la Escritura, se puede ver a Dios, sí, dice, los limpios de corazón. Y eso lo dice en el Sermón del Monte, en Mateo. ¿Y los limpios de corazón qué van a hacer? ¿Qué es un limpio de corazón? Para poder ver a Dios. Entonces, no vas a ver a un rostro como te lo imaginas, porque hay gente que se imagina cosas y cree que esas cosas que se imagina son reales y no. Entonces vamos a Génesis 28 y vamos a ver un poquito aquí sobre la vida de Jacob. Gloria a Dios. En el capítulo 28 ya viene la experiencia cuando Dios comienza a trabajar con Jacob, para que Jacob comience a experimentar a Dios, para que aprenda a conocer a Dios. Una cosa es conocer cosas de Dios porque usted viene a la iglesia y escucha y oye la predicación y se va bien motivado, pero se le acaba la cuerda entre semana y tiene que ver el otro domingo para ver que no, necesitamos ver esta porción. Sí, bueno, vamos a tener que ver eso. Entonces, si no entiende algo, dígale a Dios, ayúdeme a entenderlo. Nosotros no sabe, uno a veces piensa, esto es lo que debe saber la gente, esto es lo que debe la gente aprender, esto es lo que la gente debe saber, pero uno no sabe el nivel espiritual en el cual la gente está caminando y qué es lo que Dios quiere revelarle a la gente. Pero vamos a aprender a ver si Dios nos lleva sobre una escalera que está ahí. Sí, y para qué Dios mostró esa escalera. Génesis 28, dice la palabra del Señor, versículo 10 hasta el 18. Vamos a ver a Jacob como un personaje levantador de títulos. ¿Y qué es un título? Sí, estos títulos son testimonios de circunstancias, de experiencias que él tiene con Dios. Tú tienes que tener tus experiencias con Dios. Mucha gente lo que sabe es religión, pero realmente no conoce a Dios. Lo que sabe es mucho de religión, pero de Dios no sabe nada. Sí, yo he escuchado mucha gente que enseña muy bonito, pero nada más enseña muy bonito, no está muy hueco. Entonces debemos aprender cómo vivir a Dios. De repente uno piensa cosas, ¿no? Pero todos tenemos el derecho a Dios porque somos vida que Él creó. O sea, aunque tenga las orejas más grandes que el vecino y esté más feo que el de la esquina, Dios me creó. Y quiero decirte que si Dios me creó es que Él tiene un propósito. Y quiero decirte que si Él me creó, Él tiene un plan, Él tiene un proyecto. Sí, y Él no se va a detener, Él va a llevar a cabo su plan y su proyecto. Entonces estamos en el proceso para vivir el propósito de Dios. Voy a leer yo el primer versículo, lo voy a leer aquí. Y salió Jacob de Beerseba y se fue a Harán, y encontró un lugar y se durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de sus piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su cabeza tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán bendición en ti y en tu simiente. He aquí yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que
te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y tornar en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y todo lo que me dieres del diezmo lo he de apartar para ti. Gloria a Jesús. Fíjese que este capítulo 28 es el inicio del caminar de Jacob con Dios. Él había estado por muchos años con sus padres. Él aprendió de Dios toda la historia de Dios porque Isaac y la esposa de Isaac, Rebeca, lo enseñaron. Entonces él aprendió a orar viendo a su papá. Él permaneció con su papá, sí, y Dios tenía el propósito para él, pero este es un aspecto. Por ejemplo, dice aquí en el versículo 13, dice: aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham. El Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti, a tu simiente. Sí, a veces no tenemos mucha luz sobre lo que dice aquí, porque no conocemos la cosmovisión, la época y la cultura y cómo eran las cosas en aquel tiempo, para darnos una idea con qué son las situaciones con las que él va a lidiar. Y Dios tiene un propósito para él. Vamos a ver más. Hay muchas cosas que van a suceder en la vida hay muchas cosas que van a suceder en la vida de Jacob, que él ni siquiera le pasa por su mente. ¿Sí? Vengo un poco cansadón porque no está la vecina y está su hijo ahí toda la noche. No sé qué tanto suena en la pared, y exactamente suena el lado donde yo estoy acostado, y está, quién sabe qué tanto talla, y luego se queda callado, me voy a dormir y lo vuelve a tallar. Y yo no sé qué todo, pero todos los días estoy orando porque venga la vecina, para que cuando viene la vecina ya no hace nada de ruido el muchacho. Pero yo no sé qué tanto talla ahí, sí, pero es parte del caminar con Dios. Quiero decirte que el diablo es real, sí, y yo he sentido en todo este tiempo muy bien la presencia de Dios. Sí, yo siento como Dios abre puertas y como Dios está obrando. Entonces aquí en esta parte es precisamente el lugar donde él va a hacer sus decisiones para con Dios. Y aquí tenemos precisamente el inicio, es el primer round que él se da con Dios, por decirlo así. Es el primer round en que él va de alguna manera a relacionarse con Dios. Y él aquí en esta parte él empieza a hacer sus promesas. Él empieza a testificar y a decir cosas, y luego tiene que cumplirlas. Entonces este es un personaje que lo que él le dice a Dios se lo cumple. ¿Cuántas veces nosotros hacemos promesas? Usted no ha hecho alguna promesa, él se le olvidó que le iba a echar ganas, que le iba a ser fiel, que iba a caminar con Dios. Porque entonces aquí encontramos precisamente en este nivel de promesas que él está haciendo para con Dios. ¿Por qué? Precisamente porque Dios tiene todo un plan para él. Aquí ni siquiera él, en este capítulo 1, ni siquiera él sabe cuántos hijos va a tener. Él ni siquiera sabe quién va a ser su esposa. Él ni siquiera conocía a Labán.
Él ni siquiera conocía a Lea, ni tampoco conocía a Raquel. Entonces hay cosas que él no sabe que van a suceder en la vida de él más adelante. Usted no sabe qué va a pasar mañana, ¿o sí? Usted sabe qué va a pasar pasado mañana. Pero quiero decirte que en el plan de Dios sí hay cosas que van a pasar, y si quieres que pasen las cosas de Dios, tienes que ajustarte a su plan, no al tuyo. Mucha gente quiere involucrar a Dios en su plan y no se involucra en el plan de Dios. Dios no se va a involucrar en mi plan. Él ya tiene un plan, y es su plan maestro, y lo que yo tengo que hacer es involucrarme en su plan para que las cosas salgan conforme a la voluntad de Dios. Entonces aquí la primera cosa en el versículo 11 dice que se encontró con un lugar y durmió ahí. Sí, después cuando él sale del lugar de la casa de sus padres, él no llevaba un croquis, tampoco llevaba un mapa. Él está siendo guiado por Dios. Sí, él no traía un aparato como el del navegador por satélite que utilizan los barcos ahora. Nada más pones el rumbo y todo. Pones el piloto automático y te sientas y solito se va. O sea, no había ese tipo de aparatos en su tiempo. ¿Sí? Lo que está sucediendo es que él se está conectando con Dios. ¿Sí? Y mire, esto de las cosas que Dios creó en nosotros, hay una parte en nuestra vida que se llama Neshama. Neshama es una de las partes que Dios hizo en nosotros y es parte de nuestra identidad. Y este Neshama es exactamente aquello que inhala a Dios. Por eso es muy importante la alabanza, es muy importante todo lo que pasa aquí, porque cuando lo hacemos mecánicamente nos vamos huecos, nos vamos vacíos, nos vamos cansados, y si te cae mal algún hermano te vas rebotando, lleno, enojado, porque no te conectaste con Dios, te conectaste con la carne de la gente. Entonces hay una parte de nosotros que viene es para conectarse con Dios, y es esa parte que se llama el Neshama, y el Neshama está en el libro de Job, y es precisamente esta parte de nuestro ser que puede inhalar o puede de alguna manera respirar a Dios, y él precisamente, él dentro de sí mismo está de alguna manera funcionando su Neshama. ¿Por qué? Porque él no llevaba un croquis, él no tenía un mapa, él simplemente estaba dejándose guiar, o estaba guiándose, caminando así, aparentemente sin sentido, y él llega a un lugar donde Dios le da un sueño. Sí, y quiero decirle que el lugar donde Dios nos va a revelar su verdad no lo escogemos nosotros. Por ejemplo, Moisés no escogió dónde iba a tener una teofanía o una revelación de Dios. Tampoco Abraham, él no escogió el lugar donde Dios le iba a ser revelado. Mucha gente quiere que Dios se le revele ahí en el sí, sentado con un coco y viendo la tele y la pantallota esa, que le salga y le diga hi man. No, si no oras, si no buscas su rostro, si no permaneces en él, no se te va a revelar más que el diablo. Entonces, sí, entonces necesitamos esta cosa. Entonces cuando él sale, dice la escritura, sale de Berseba, ¿sí? Y se fue a Harán. Sería bueno ver en los programas estos del YouTube qué era Berseba y cómo era la forma de vida en su época, y qué tipo de idolatría y qué tipo de pecados había en aquel, y qué era también Harán. Y dice la escritura que llegando a estos lugares él se encontró con un lugar. Esta palabra encontró tiene un significado en el hebreo y tiene que ver con interceder, tiene que ver con pecho a tierra, tiene que ver con hincarse, sí, porque se encontró un lugar precisamente donde Dios va a revelarle en un sueño su propósito. Dios va a revelarle en un sueño su intención, y las cosas que Dios le revela en este lugar es precisamente el principio de la revelación que Dios tiene sobre él. Y las cosas que Dios le está revelando a Jacob son muy interesantes. ¿Por qué? Porque Jacob no va a enfrentar solo las circunstancias y las cosas que vienen por delante. Lo que Dios le está revelando es exactamente el apoyo y lo que Dios está poniendo en la vida de él para ayudarlo y seguir adelante. Dice la escritura que encontró un lugar, sí, y se durmió ahí. Sí, era un lugar, no había gente, era un lugar solo, era un lugar frío, y él se acostó en el suelo. Él no llevaba una casa de campaña, ni tampoco llevaba una sleeping bag, ni llevaba todas estas cosas que llevan los que van a quién sabe
¿Cómo iría el pobre por ahí y encuentra un lugar? No tenía cobijas, no tenía nada, y él simplemente se acuesta en el suelo frío. Y este suelo frío tiene que ver con las circunstancias frías de la vida que Dios permite en su plan maestro para que pierdas tus formas. ¿Sí? ¿Para qué? Porque lo está llevando Dios al camino del polvo, al camino de la no forma. Y si queremos tener un encuentro con Él, queremos conocerlo un poco más cómo es Él, tenemos que seguir este camino del polvo para perder mis formas, ¿sí? Porque Dios no va a revelarse en mis formas. Necesito perder las formas de rencor y de enojo y de avaricia y todo este montón de basura, de ego que hay en mi propio ser, para que pueda entenderlo. Y dice la Escritura que Él se acostó ahí, ¿sí? Se acostó en una forma horizontal, ¿sí? Y esto tiene que ver precisamente con el acostarse, el ponerse en una actitud horizontal, tal como lo hizo Jesús, ¿sí? En aquel huerto donde él sudó sangre. Dice la Escritura que Él empezó a orar, y él le llaman la copa de la muerte, algo así, y él empezó a interceder y le dijo al Señor Dios: si hasta aquí voy a llegar, mi capacidad ya no me ayuda, y si en tu propósito tú has decidido cambiar las cosas y quieres que aquí muera, Señor Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es ponerse horizontal. ¿Cuántas veces llegamos a circunstancias y situaciones en las cuales no podemos, cosas que nos bloquean, cosas difíciles, cosas que de alguna forma topamos, nos estrellamos ahí? Sí, porque es el lugar donde uno tiene que ponerse en una forma horizontal y decirle: Dios, yo no puedo cambiar las circunstancias, yo no puedo cambiar al vecino, yo no puedo cambiar a fulano, a mangano, yo no puedo hacer que las cosas funcionen de la manera en que yo quiera. Señor Dios, no voy a luchar, no voy a enojarme, no voy a ponerme en contra de tu plan maestro. Señor Dios, esta circunstancia yo no la entiendo, mi carne aflora, Señor Dios, esta situación no la puedo percibir, Señor Dios, pero si bien esta situación viene, Señor Dios, en tu plan y está en tu voluntad, Señor Dios, quiero decirte que voy a acostarme horizontalmente, Señor Dios, para que hagas las cosas como a ti te plazcan, Señor Dios, para que hagas las cosas a tu manera, Señor Dios. Me pongo en esta actitud horizontal, Dios, de tal forma que tu voluntad sea la voluntad vertical, y es precisamente donde Él está formando esta cruz. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Jesucristo formó esta cruz cuando Él estaba en esto de la copa de la muerte, que Él de alguna forma se puso una porción horizontal, fue la voluntad vertical del Padre, y Él puso su voluntad horizontal. Y eso es lo que a la cruz que uno tiene que cargar, es decirle: Dios, yo no voy a hacer las cosas a mi manera, Señor Dios, no van a suceder las cosas como mi ego y mis frustraciones quieren, Señor Dios, no voy a hacer las cosas como esto o aquello, Señor nuestro, no, las cosas van a hacerse conforme a tu plan maestro, Señor Dios, y voy a dejar de luchar, Señor Dios, voy a dejar de oponerme, Señor Dios, voy a dejar de criticar, Señor Dios, voy a dejar de estar juzgando, Señor Dios, voy a ponerme horizontalmente. Y ponerse horizontalmente es ponerse a interceder, es ponerse a leer la Biblia, es ponerse a orar. No es sentarte y estar viendo la tele y las novelas y ver todo este tipo de basura que enferma la voluntad. No, es ponerte horizontalmente delante del Señor para darle la gloria, para exaltarlo, para bendecirlo. Él tenía que ponerse en esta actitud horizontal por la tremenda revelación que Dios trae sobre él. Y quiero decirte que si tú y yo no ponemos nuestra voluntad en la forma horizontal, hay revelaciones que Dios no va a darnos, no porque Él no quiera, no porque Él no tenga la intención, sino porque yo no tengo la madurez, no tengo la sujeción, no tengo la cobertura, no tengo el deseo de dejar que las cosas se hagan como Él quiere, y entonces no me las da. Para que Él le dé el sueño que sigue más adelante, Dios tiene que ponerlo en una situación horizontal. Para que Dios pueda bendecirlo en la forma que lo va a bendecir, primero tenía que ponerlo en una situación horizontal. Si usted quiere recibir algo de Dios, primero tiene que tener una actitud horizontal. En otras palabras, tiene que postrarse, tiene que dejar que Dios haga la obra conforme a su plan, conforme a Él lo desee, conforme Él quiera hacerlo. Bendito su nombre. Y esto es lo que Él está haciendo. Él se acostó ahí y se dice la Escritura, Él se acostó en el suelo frío. Él dijo: Señor Dios, sí, aquí estoy.
¿qué es lo que Dios hizo entonces? ¿Por qué Dios no le dio esta revelación al salir o allá en su casa, en la casa de su padre? Porque en ese lugar no era el lugar donde Dios le iba a revelar. Dios iba a tratar en un lugar solo con él, para que él pudiera entender a Dios, para que él pudiera conocer a Dios. Y es exactamente circunstancias. A veces de repente uno no se da cuenta de la situación que vive la gente. ¿Hay alguien que le haya ido como en feria? ¿O no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Póngase horizontal y deja de sufrir. ¿Sí? Entonces aquí lo encontramos que él se pone en una forma horizontal y él se acuesta y se cobija con la helada noche. Y no había nadie, estaba solo. Y entonces ahí se quedó dormido, porque ese es el lugar que Dios escogió para darle un sueño. ¿Y qué fue lo que soñó? Una escalera que estaba apoyada en la tierra y su cabeza tocaba el cielo. Hay diferentes puntos de vista sobre esta escalera y hay quienes dan la que yo escuché hace algunos años me gusta más, porque es una escalera que conecta el cielo con la tierra. En un sentido tiene que ver con la estatura del Hijo, porque el único que conecta el cielo con la tierra es Jesucristo. Y esta escalera tiene que ver con el tabernáculo. Esta escalera tiene que ver precisamente con la forma como Dios trabaja. Y también encontramos aquí ángeles que suben y ángeles que bajan. Y estos ángeles tienen un nombre muy especial, porque son los ángeles Mahainam, algo así, que son los escuadrones de Dios. O sea que se va a enfrentar Jacob ante circunstancias y demonios pesados, pero no va solo. Lleva el ejército de Dios. Gloria a Jesús. Entonces esta escalera también dice que conectaba el cielo con la tierra, pero ¿qué tan? Estaba escuchando a un cosmólogo, los que manejan la cosmología, que tiene que ver con el firmamento. Es increíble lo que es el firmamento. Usted se ha puesto a pensar. Dice que hay una teoría, la teoría del Big Bang, de la explosión. Y no recuerdo el nombre de un personaje que es experto en esto, que dice que la luz que usted ve donde está estrella, esa estrella ya no está ahí donde usted y yo la estamos viendo. Ya va 10,000 años más adelante, algo así. Entonces lo que nosotros vemos es el reflejo de cuando emite la luz, la manda. Pero cuando Él manda la luz y llega a nosotros, ya la estrella avanzó. Entonces, y es la explosión del Big Bang. Entonces el Big Bang, esta teoría que ellos manejan es que va así y tiene que llegar a un tope. Me pregunto yo, ¿habrá tope de la explosión? ¿Qué hay más allá? Entonces, esta escalera, ¿hasta dónde debió haber llegado? Y quiero que veamos esto. Cuando el diluvio, dice la escritura dice que salió agua de abajo de la tierra y luego cayó, las cataratas de los cielos se abrieron. ¿Qué son las cataratas de los cielos? Quiero decirle esto porque uno necesita abrir los ojos a esto para entender que el plan de Dios no es un juego, ni estar jugando con las cosas de Dios, y entender que solamente tenemos una pequeña vida para que el propósito de Dios se lleve a cabo en nosotros. Y quiero decirte que nadie vale la pena como para que el propósito de Dios se pierda por estarle siguiendo el rollo a alguien que no quiere caminar. Sí, esto no es yo entendí que no es nada más llenar la iglesia y estar ahí siguiendo el rollo a la gente. Esto es de caminar con Dios, porque tarde o temprano tenemos que irnos. Entonces estamos aquí con un propósito, el propósito de crecer, el propósito de madurar, el propósito de que nuestros ojos sean abiertos para entender la voluntad de Dios y entender que estoy de pasada por esta tierra porque voy a la eternidad. Entonces esta escalera es muy tiene que ver precisamente porque está conectada con el cielo y está conectada en la tierra, pero no, hay un escritor que hace comentarios que no nada más pegaba aquí en la tierra, no,
iba hasta abajo de la tierra y luego subía hacia arriba. Y había ángeles que subían y ángeles que bajaban. Y esto es un tipo de oración. Sí, y uno tiene que aprender a orar con este modelo de Jacob. Entonces el modelo de Jacob abre el cielo. ¿Por qué el cielo no se ha abierto? Porque no he orado la forma como debo de hacerlo. Y aquí encontramos el modelo para que se abra el cielo. Sí, y por ejemplo, las reuniones de oración son muy importantes, pero debe de haber un modelo y un guía para que se haga conforme está aquí en la Escritura. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando viene el que va a guiar a la gente para orar y empieza: Señor, te doy gracias por mi abuelita, porque le diste la televisión, Señor Dios, y le quitaste esa televisión vieja y le diste una pantalla para que viera las novelas a gusto a la viejita, y se la para? Oh Señor, te doy gracias. Esa no está guiando a nadie, ¿o sí? Oh Señor, te doy gracias por mi tatita, Señor. Oh, no tenía truzas, Señor Dios, y esas tambache de truzas. Oh Señor, gracias por las truzas que le diste a mi tatita. Eso es venir a perder el tiempo en la oración. Sí, tampoco es para estarse pavoneando y estar hablando cosas que no son. Tenemos que seguir los modelos, porque tenemos una de las cosas que está aquí en la Escritura, en toda esta vida de Jacob, es citarle la Biblia a Dios. Si yo le digo algo y no lo cumplo, usted tiene el derecho de decir: mi hermano Fer, usted dijo y no cumplió. Sí, y quiero decirle que si le citamos la Biblia a Dios, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo algo, Él va a cumplirlo. Señor, tu palabra dice: sé salvo tú y será salva también tu casa. Señor, tu palabra dice: todo lo que pisare la planta de tu pie es tuyo. Entonces tenemos que aprender. Entonces venir a orar es venir a citarle la Biblia a Dios. Entonces, para citarle la Biblia a Dios, necesito conocer sus promesas, que es lo que Él prometió. Dice: pedid y se os dará. Sí, pero es en base a sus promesas, no en base a mis ocurrencias. Sí, Señor, por favor, ese que me cae gordo, que se lo trague la tierra, Señor, no lo quiero verlo, llévatelo de aquí, me cae mal, Señor. Oh, aleluya. No va a pasar nada. Mejor Dios trabaja con mi carne, no me hizo nada, no sé por qué me cae gordo. Son mis complejos, yo soy el que está mala persona. Sí. Entonces lo que Él está haciendo aquí, lo que pasa aquí, cuando el diluvio, vamos a Génesis, nada más para darnos una idea. Génesis 8. Vamos a ver primero Génesis 7, 11. Quiero decirle, hermano, por eso en la intercesión encontré unas citas terribles del rey David, de la grandeza que Dios puso en nosotros. Puso un vientre donde el Espíritu va a interceder, y ese vientre en el rey David gemía. ¿Sabes? Ahí está en la Biblia, dice: mi vientre gime y mis ojos están carcomidos de tanto llorar. ¿Se imagina la intercesión que había tenido el rey David? Entonces ese nivel de intercesión lo da el Espíritu Santo. Entonces venir a las oraciones, venir a recibir esas cosas de intercesión, porque la intercesión es en base a la voluntad de Dios, ¿sí? No a lo que yo creo. Entonces dice el versículo, capítulo 7, versículo 11, dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas, ¿qué? Las fuentes del grande abismo. ¿Qué es eso? Y luego, ¿qué dice acá? Y las... Entonces, cuando el diluvio, se abrieron las fuentes del grande abismo, o sea, se abrió allá abajo. Y luego las cataratas del cielo. Quiere decir que hay agua arriba y hay agua abajo. Mire lo que dice el versículo, capítulo 8, versículo 2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida.
Entonces, esta escalera que Dios le revela a Jacob es una escalera que conecta estos abismos. ¿Sabe usted? Cada quien tiene sus cosas. Estaba viendo en la televisión a alguien que maneja cosas que pues se pone muy en su papel, pero no checan con la escritura. Sí, pero ¿sabe usted lo que hay en el centro de la tierra? Está la entrada al abismo. Entonces hay un abismo arriba y hay un abismo abajo. Eso está en la escritura. Entonces habría que entender, cuando Dios comienza la creación, comienza con el abismo. Entonces tendríamos que ver qué es el abismo. La intercesión abre el abismo de Dios a tu favor. No creas que va a salir ahí una hammer y no va a salir ahí una muñeca y van a salir trastecitos del abismo. Va a salir el propósito de su verdad y el diseño de su palabra para tu vida, para que llegues a la eternidad. Entonces hay gente que pierde su tiempo pidiendo las cosas, Dios, que son temporales, que son pasajeras. Al final de cuentas, cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada. Lo único que vamos a llevarnos es la verdad, que Dios haya sido encarnada en nosotros. Y luego dice aquí, y entonces esta escalera conectaba el cielo, o sea, el abismo de arriba, y el abismo que está en el centro de la tierra. ¿Y qué es lo que hay en ese abismo? En ese abismo hay prisiones. Está en 2 de Pedro 2:4. Voy a enseñar, ahorita regresamos aquí. Vamos a 2 de Pedro 2:4. Gloria a Jesús. 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al día del juicio. Ahora, ¿qué es el infierno? En otras versiones no aparece infierno, aparece tártaro. ¿Sabe qué son los tártaros? Por ejemplo, ¿sabe usted que aquí en el Cerezo en el Cerezo hay lugares para la gente común, para presos que no son peligrosos? Pero aún dentro del Cerezo hay lugares para presos peligrosos. Entonces esto es el infierno. O sea, el infierno, el tártaro es eso. ¿Por qué? Porque si el diablo estuviera ahorita en el infierno, estuviera muy bien aquí en la tierra. Pero el diablo no está en el infierno, aquí anda arriba haciendo la vida de cuadritos al hermano Juan y al hermano Julano. ¿Sí? Ahora, ¿qué son estas cadenas de oscuridad? No, pues sé que es un ciclo. Por ejemplo, hay aquí alguien que le pega a su mujer. Hay una mujer que le pega a su marido. Porque a veces los veo con el ojo morado. Bueno, por ejemplo, el ciclo de la violencia es un ciclo. Sí, estas cadenas son ciclos. Por ejemplo, ¿hay alguien aquí que sufra depresión? Que de repente se deprima. Le llaman, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Endebles emocionales o bipolares, o ¿cómo le llaman? Amargados, ¿cómo? ¿Pero no se ha fijado de alguien que un día va y lo encuentra riéndose y hacia el rato va a estar así con los ojos de pistola así? Estas cadenas de oscuridad, sí, son ciclos, y dentro de estas tártaros, de estas prisiones, hay ángeles caídos que están ahí siendo reservados para el juicio final. Y son ángeles que cayeron antes de Lucifer y están ahí en prisión. Y hay otro, por ejemplo, el diablo anda aquí afuera y ya no ves que las iglesias todo el mundo anda arrepentiendo al diablo, es porque anda acá arriba, aquí, pero abajo hay otro tipo de tinieblas. Estos ángeles, sí, esta escalera baja hasta esos abismos
y entra hasta el abismo de arriba. Y estos son ángeles del ejército de Dios. Mire, si Dios nos da ese don, se lo tiene que pedir a Dios y tiene que tener el deseo. Sí, porque no es para pararse el cuello, sin intercesión para que el plan maestro de Dios se lleve a cabo. O sea, interceder por la voluntad de Dios, interceder por el fin de los tiempos, interceder por el propósito de Dios. Cuando el Espíritu de Dios toma su vientre y empieza a gemir, sí, con gemidos indecibles, la intercesión viene precisamente para que se lleve a cabo el propósito de Dios, no para que se cumplan mis caprichos. Sí, y por ejemplo, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios determinado sobre alguna circunstancia o sobre algo que Dios quiere hacer. Sí, entonces estos ángeles que suben y bajan son los escuadrones de Dios. ¿Por qué? Por el tipo de tinieblas que Jacob va a enfrentar, por el tipo de circunstancias que él va a asumir, que él va a asimilar, por el tipo de situaciones donde él tiene que avanzar. Sí, y quiero decirle que cuando esto es importante en nuestra vida. Si realmente me quedo pensando en la pregunta que hicieron ahí en la iglesia, el decir que si se podía ver a Dios. Sí, y es como esto, mire, sí se puede ver a Dios, pero hay que entender cómo es que se puede ver a Dios. La otra vez les comentaba que tengo un amigo que es ingeniero y estaba haciendo una tesis sobre cosas de construcción, y fuimos a ver un puente. Y ya que llegamos al puente, se empezó a sacar una regla así que estaba haciendo, y es que él tenía que sacarle cosas que estaban hechas mal en ese puente. Y pues ya yo lo vi que andaba rayando ahí, que sé qué tanto andaba haciendo, y unas reglas y luego una cinta y no sé qué tanto medía. Y me dice: a ver, Fer, ven para acá, ¿qué le ves mal a este puente? No, pues yo lo veo bien chilo, hermano. Lo veo bien chilo, hermano. No, ese está mal en esto. Y ya me empezó a decir, ¿no? Porque es ingeniero y él tiene los conceptos de la ingeniería y él sabe. Como yo no los tengo, aunque esté chueco, no lo voy a ver. Si no tiene los conceptos de la verdad, los conceptos teológicos de la palabra del Señor, entonces ¿cómo lo vas a ver? Él puede estar aquí, pero como no tenemos los ojos abiertos, no los vemos, y a veces hacemos una alabanza con los ojos ciegos. No, tienes que decirle a Dios: abre mis ojos para entender que tú habitas en medio de la alabanza, y para cuando esté alabando y glorificando tu santo nombre. ¿Sí? ¿Por qué crees que los reyes magos sabían del nacimiento del rey? Lo que no sabía mucha gente. Los religiosos estaban dormidos, no sabían, no sé si se les olvidó o no estaban al pendiente. Herodes tampoco sabía. ¿Por qué sabían ellos? Porque tenían los conceptos, porque Dios les había revelado, sí, estas cosas, y ellos estuvieron esperando cuando el rey nació. Ellos lo entendieron y lo fueron a buscar. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir entonces que si yo tengo mis ojos abiertos en lo espiritual y tengo los conceptos de Dios, y he sido trabajado en intercesión y he dejado que mi vientre gima para que el propósito de Dios se lleve a cabo, cuando tú vienes a la alabanza, cuando levantas tus manos, no lo vas a ver con los ojos físicos, pero sí vas a entender su propósito, y a Él de alguna forma bendiciendo tu vida, y te vas bien. O sea, no vamos a ver un rostro, una cara así nada más. Inclusive cuando la Escritura dice: muéstrame tu rostro, no se refiere a caras o caras como las que enseñan las figuras de Jesús. No, se refiere a las dimensiones, como Dios trabaja. Sí, el rey David decía: mi ser me demanda y me empuja para que busque tu rostro. En otras palabras, ¿para qué? Para que busque tu rostro, o alúmbrame a través de tu rostro, sí, para que pueda entender esta circunstancia que estoy viviendo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu rostro en este problema que tengo? ¿Cuál es tu rostro en esta enfermedad que tengo? ¿Cuál es tu rostro en esta situación que estoy pasando? Muéstrame tu rostro, o sea, dame una revelación de lo que estás haciendo para poder entender que tú estás ahí. Sí, entonces estos ángeles trabajan en eso. Estos ángeles estaban para facilitarle las cosas a Jacob.
Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles son mensajeros, no son nuestros criados. Y hay gente que los quiere agarrar de criados. No, hermano, la oración tiene que ser de mucho respeto para estas cosas. ¿Por qué? Porque son enviados de Dios para el cumplimiento de su propósito, no del mío. Sí, estaban unos hermanos orando la otra vez en contra de otro grupo de hermanos y pidiéndole que les fuera mal a los otros hermanos, porque ellos no tenían amistad con los hermanos que estaban orando, y le decían: mándales pruebas y luchas, que les vaya mal, por favor. Y son iglesias viejas de gente de mucho tiempo, y con esas cosas como que necesitamos más seriedad en el asunto, ¿no cree? Usted no sabe, por ejemplo, ¿tú crees que la intención de Dios no sea que algunos vientres en esta colonia giman para que el propósito de Dios se lleve a cabo? Gloria a Dios. Por ejemplo, cuando Esaú venía a buscar a Jacob, dice que venía de la tierra de Edom. ¿Y qué es la tierra de Edom? Tiene que ver con Babilonia. ¿De dónde crees que venía? De la tierra de la idolatría. Y venía con la intención de destruir a Jacob. ¿Y sabes lo que Jacob hizo? Todo el rebaño, él lleva sus las Lea y Raquel. Sí. Entonces, uno es el grupo de Lea y otro es el grupo de Raquel. Y sería cuestión de analizar cómo acomoda las cosas para enviarle presentes a Esaú. Y manda a unos y luego manda a otros. Entonces, ¿a quién mandó? Mandó los grupos por parte de Lea y los grupos por parte de Raquel. Que esta es una forma de oración, de intercesión. ¿Quieres que los demonios de esta colonia se vayan? Necesitamos ese nivel de intercesión. ¿Por qué? Porque venía Esaú de la tierra de Edom, de Babilonia, por decir, creo que es Babilonia, y ese lugar precisamente donde había una tremenda revelación del satanismo. O sea, entonces venía bien entrenado por los demonios. O sea, ¿sabes de dónde se entrenó Minrock? Era un sacerdote satánico. Dice que era un cazador ante Dios, quiere decir en contra de Dios. Y era un tremendo sacerdote satánico. Y por ejemplo, usted nunca ha visto el rosario y esas cosas. Es una mutación de estos demonios. Y el rosario en la iglesia católica no es más que una declaración demoníaca. Yo no entendía por qué realmente muchos dicen sobre Babilonia, sobre la iglesia católica. Y sí es brutalmente demoníaco, pero hay que entenderlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que los demonios han hecho es mutar de una época a otra época, de una generación a otra generación. Es una mutación de demonios. ¿Sí? Ese Cristo que se usa, ¿sí? El Cristo ese no es más que Tamuz. ¿Y quién es Tamuz? Es una figura de uno de los hijos, de un hijo de quien fue la esposa de Minrock. Está en los libros. Entonces, y hay todo este tipo de cosas. El tipo de adoración que se le da a la Virgen María en la iglesia católica no es a la Virgen María. La adoración a la Virgen María empezó en el siglo III. Cuando los Reyes Magos fueron a adorar, ahí estaba María, la madre de Jesús, y estaba Jesús, y ni adoraron al Señor. Pero en el siglo III aparece la adoración a María. Y María, ¿dónde comienza? Comienza en Éfeso, donde estaba Diana de los Efesios. Y Diana de los Efesios es una mutación de Artemisa. Entonces, a través de las épocas todo esto ha sucedido. Entonces, imagínate cuando viene Esaú para encontrarse con Jacob. Esaú traía ejércitos y viene a matar a su hermano. Quiero decirte que ¿dónde crees que Jacob venció a su hermano? ¿Sabes dónde lo venció? En la intercesión. ¿Sabes dónde lo venció? En la búsqueda de Dios. Y los presentes
que Jacob está mandándole a Esaú es un esquema de hacer guerra en contra de la gente que te odia. Ahora, una cosa es que te odie porque tú vas y le sacas la lengua y le haces la vida de cuadritos y dices, no hermano, es que yo no sé por qué me odian. Uy, nadie me habla, hermano, porque soy hermano. Por ejemplo, estaba platicando con una persona, un amigo mío, y dice, fíjate, Fer, que acabo de descubrir algo. Yo pensé que al hermano fulano les caía gordo a los demás por causa del nombre, pero me doy cuenta que no es eso. Digo, ¿y por qué crees tú que no les cae bien? Porque es bien envidioso, es bien egoísta y tranza y mentiroso y aparenta que es muy cristiano. Y él dice, es que busca a Dios, por eso no me quieren. Bueno, sí, hay cuánta gente se porta re mal, agrede y dice, es que por la verdad no me quieren. No. Y otra cosa es cuando caminas con Dios, estás en la voluntad y los demonios te odian. Entonces aquí los demonios están odiando a Jacob a través de Esaú. Entonces Esaú es influenciado por demonios en contra del propósito de Dios para que Jacob no cumpla el propósito de Dios. Qué casualidad que antes de llegar al vado de Jacob viene Esaú. ¿Qué sucedió en el vado de Jacob? Cuando peleó con el ángel. Y antes de que él pelee con el ángel, antes de pelear con el ángel, él tiene este confrontamiento con Esaú. Quiere decir que, mire, hermano, cuando viene algo bueno para tu vida, si realmente eres honesto, buscas del Señor y estás en su propósito y estás haciendo las cosas bien, y de repente todo se ve oscuro y la situación se vuelve difícil, vas bien. Preocúpate cuando ya ni el diablo te pele. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el primero que se da cuenta que vas a ser bendecido es el diablo. Y entonces el diablo va a ir a desanimarte, a hacerte la vida de cuadritos y a meterte ideas y va a hacer cosas de tal forma que te desanimes. Entonces venía Esaú y traía 400 hombres armados para matar a Jacob. Jacob es un personaje en la Biblia. Jacob era un hombre de guerra. Sí, pero él no es como David. A mí me fascina la historia de estos personajes porque fue gente muy derecha. ¿A poco no le cae bien la gente derecha? Cuando alguien es derecho, ¿a qué cae bien? Y cuando es fanfarrón, ¿cómo cae? ¿Cómo le cae, hermana? Bien, oro por él. ¿Por qué crees tú, si Dios puso en las manos de David a Saúl, por qué crees que David no mató a Saúl? Yo siento que no le faltaron ganas, pero aunque era un rey perverso, era el ungido de Dios, y no le mochó la cabeza, no porque no tuviera ganas, sino porque respetó la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces Jacob también en este aspecto era de guerra, era de lucha. Y cuando viene Esaú con sus 400 hombres, y él manda el ejército de Lea, por decirlo así, y luego manda el ejército de Raquel. Es importante estudiar todo esto, porque precisamente manda estos 2 escuadrones. ¿Y qué crees que hicieron estos escuadrones en lo espiritual? Hicieron guerra en contra de los diablos y demonios de estos 400 hombres armados que venían a destruir a Jacob. ¿Y qué es lo que en lo espiritual sucedió? Estos ejércitos Mahainam de Dios fue y de alguna manera derribó estos demonios de sus mentes, de tal forma que cuando Esaú y Jacob se encontraron, se abrazaron y se perdonaron. Gloria a Jesús. Pero fue una guerra en lo espiritual. Precisamente la oración, usted bien, venimos aquí, pero se tiene que hacer conforme a los modelos de Dios para exaltar.
por ejemplo, dice la Escritura, en esta escalera había ángeles que subían y había ángeles que bajaban. Los ángeles que subían son ángeles que exaltan y glorifican la magnitud de la grandeza de Dios. Los ángeles que bajaban tienen que ver con ángeles que se humillan conforme al propósito y la voluntad de Dios para adorarlo y bendecirlo. Ahora imagínate un grupo de gente exaltando con palabras dulces y suaves, glorificando su santo nombre, diciéndole al Señor Dios: bendito sea tu santo nombre, Señor nuestro, eres majestuoso, eres por sobre todas las cosas. Y ya que se le acaba todo lo que le puede decir, que su idioma o todo su entendimiento en las palabras que usted tiene para adorarlo, para decirle cosas bellas a Dios, se le acaba. Entonces entran las lenguas y lo que tú no puedes decirle a Dios, lo dice el Espíritu Santo a través de tu cuerpo, y empiezas a exaltar, a glorificar y a bendecir su santo nombre. Y por otro lado, orando y diciéndole al Señor Dios: tu palabra dice, Señor, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los lavadores. Señor, no es nuestra fuerza, Señor, no es nuestro poder, no es nuestra inteligencia, Señor Dios, no es lo que yo puedo o no puedo hacer por ti, Señor Dios. Lo que tengo, lo que soy, lo que estás haciendo, es porque tú lo haces posible, Señor Dios. En otras cosas es una forma de humillarse ante la voluntad del Creador y ponerse a sus pies, y es este tipo de adoración, de exaltación y de humillación, de humillarse ante la naturaleza de su nombre. Y entonces la unción del poder de Dios baja. Bendito su nombre, gloria a su nombre. Y esa es una forma de hacer la oración de Jacob, que es una oración que abre el cielo. Bendito su nombre. ¿Quieres que el cielo se abra para esta colonia? ¿Quieres que el cielo se abra para tu familia? ¿Quieres que el cielo se abra para tu vida? Aquí está este modelo para bendecir su nombre. Y entonces Esaú, enviado por el diablo desde Edom, desde Babilonia, venía con la intención de hacer esto para que Jacob no peleara con el ángel. Después de que Jacob tiene este enfrentamiento con Esaú y lo vence, entonces va al vado de Jacob solo. Él se desliga de todos y él va al vado de Jacob, y en el vado de Jacob él encontró un ángel, y el ángel estaba ahí parado. Este nivel de ángel es un nivel, son ángeles que guardan y protegen cosas en el propósito de Dios, y no cualquiera puede entrar ahí. Y entonces cuando Jacob llega donde está este ángel, el ángel empieza a decir, de alguna forma, a pelear con él, y le pide: ¿qué estás haciendo aquí? Quítate de aquí. Y Jacob le dice: no me quito. Y Jacob, y empiezan a pelear, empieza de alguna manera a luchar entre ellos, y es de alguna forma Dios a través de este ángel probando cuánto realmente quieres la voluntad del Señor. Si empezamos a caminar bien y empiezas a caminar bien con Dios y quieres consagrar tu vida y quieres caminar con Él, te vas a encontrar con este tipo de ángeles oponiéndose para que te metas en contra de Dios. Gloria a Jesús. Es como esto: usted viene a bendecir el nombre del Señor, usted va a tener problemas, usted va a pasar por circunstancias, su carne le va a brotar, el desánimo lo va a atorar y le van a pasar muchas cosas, muchos pensamientos van a cruzar por su mente para echarlo fuera, para quitarlo del propósito de Dios. El ángel venía de parte de Dios a echar afuera a Jacob, y empezaron de alguna forma a pelear entre ellos, y le dice, empezaron a luchar, se trabaron, se agarraron. El ángel no podía con Jacob, Jacob estaba trabado del ángel, estaba agarrado del ángel. El ángel le dice a Jacob: déjame que raya el alba, tengo que irme. Y Jacob le dice: no te voy a dejar ir, no te dejo ir si no me bendices, si no me das el propósito, la bendición, la semilla, los embriones, lo que Dios tiene aquí para mi vida. Si no me das una revelación, si no abres mi entendimiento para que yo pueda entender el propósito de su voluntad para mi propia vida, no te voy a soltar, no te voy a dejar ir. Y entonces el ángel lo descoyuntó y lo tumbó hacia la tierra y le dice: ¿cómo se llamas? Me llamo Jacob. Y Jacob significa engañador, largo, tranza, sinvergüenza. ¿Y cómo crees que le puso? ¿Y qué significa Israel? Príncipe de Dios. Le cambió el nombre, le cambió la naturaleza. De gruñón, de enojón, a una persona pasiva, quieta,
Y dice que quedó descoyuntado, o sea, así como arqueado, porque lo descoyuntó. Y después de ahí tuvo otro hijo, se llamó José. Cuando él comienza aquí en el capítulo 28, él ni siquiera sabe que va a pelear con el ángel. Él ni siquiera sabe el paquetón que viene sobre él. Entonces hay muchas cosas que Dios tiene dentro de su propósito, pero para que el propósito de Dios se abra, pues se tiene que hacer las cosas como Dios dice. Y entonces, por ejemplo, lo que Jacob le dice, mire, vamos al capítulo 28 nuevamente de Génesis. Voy a hacer corta, no voy a durar mucho. Mire lo que dice. Fíjese lo que dice el 28:20. E hizo Jacob un voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje, que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. ¿Quién está haciendo una declaración? O sea, él le está diciendo a Dios. Pero aquí en este capítulo Dios no le contesta. ¿Sí? No necesariamente Dios te contesta cuando le estás pidiendo. Entonces si vamos a pedirle a Dios, hay que establecer bases y las cosas tienen que ser cosas serias. Acuérdese que Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados, ¿o cómo? Dios no da muñequitas ni trastecitos, ni te da para que vaya y se le saque la lengua al otro. Como que tiene que cambiar nuestra cosmovisión de quién es Dios. Dios no es una religión no puede explicar la grandeza de lo que Él es. Pero mire lo que aquí Él dijo esto y Dios no le contesta. Pero mira acá en el capítulo 31, versículo 13. Ahí le contestó Dios. O sea, Dios sí te va a contestar si lo que le estás diciendo tiene un sustento en su palabra. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un título. Entonces Dios sí lo estaba viendo cuando le estaba diciendo, sí lo estaba viendo, pero él no lo vio. O sea, que no lo veas no implica que Dios no esté ahí. No lo vemos porque estamos ciegos, pero Él está ahí. Entonces cuando Él está haciendo este voto, ahí está Dios. Entonces tienes que entender que si eres vida que Dios creó y tiene un propósito, Él está en tu vida. Él sigue ahí. Pero ¿qué le pides? ¿Qué le pido? ¿Sí? Dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un título y me hiciste un voto. ¿Le ha usted mencionado a Dios cosas que no le ha cumplido? Se lo dejo de tarea. Sí. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un título, donde tú declaraste y hablaste, hiciste comentarios y me dijiste esto: levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu naturaleza. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces aquí Dios le contestó lo que él le había dicho a Dios. Quiere decir que si yo hago declaraciones con sustento en su palabra y vengo y le pregunto a Dios, Dios me va a contestar. Y gloria a Jesús. Mire, el viernes pasado estuvimos orando aquí. Nosotros, como trabajamos en la pesca deportiva, supimos de uno que conocimos que había naufragado y que no había aparecido. Entonces en la oración de un viernes aquí levantamos el nombre y le pedimos a Dios por los náufragos.
Así quedó. Y otro día, un hermano de allá de Cabo San Lucas le habló a un amigo de nosotros aquí en Mazatlán para decirle que ya habían encontrado a uno de ellos ahogado. Entonces ese amigo me habló para decirme, para darme santo y seña de todo. Y me quedé pensando, porque la forma como me lo está diciendo es como dándome explicaciones de todo lo que pasó, como dándome mira, esto y esto y esto y esto. Y me puse a pensar, quiere decir que el día que estuvimos orando en la iglesia ya se había ahogado, porque ya lo encontraron ya oliendo feo. Y Dios se encargó de contestar lo que había pasado. O sea, no me va a hablar por teléfono Dios o va a ser en la tele. Él se va a encargar a través de algo de que tú te enteres de las cosas. Por eso uno tiene que tener los oídos abiertos. Entonces orar se te abren los oídos. Orar se te abren los ojos. Entonces este nivel de oración te abre a Dios. ¿Sí? Si tú oras por alguien, intercedes en una forma correcta delante de Dios, Dios se va a encargar de que usted se entere lo que le está preguntando a Dios. Si usted ora porque la palabra de Dios se abra, Dios va a abrir la palabra para que la entiendas. Si tú te pones a leer algo y no lo entiendes y le dices al Señor, Dios, tengo hambre, tengo deseos, quiero ver qué es el propósito, por qué estas cosas, Señor Dios, Dios se va a encargar que a través de algún medio tú lo puedas entender y Él de alguna forma te va a dar a conocer estas cosas. Quiere decir entonces que este nivel de intercesión o este nivel de búsqueda que tiene Jacob es muy importante, es muy interesante, precisamente porque está abriendo una dimensión en las cosas y en la vida de él. Gloria a Jesús, bendito su santo nombre. Pero tiene que haber una evidencia de que tengo que cumplir lo que le digo a Dios. Dios, si de repente tenemos una visión equivocada de lo que Él es y le faltamos al respeto, no tenemos ningún respeto por su presencia, no tenemos ningún respeto por su soberanía, no tenemos ningún respeto por su gobierno, gloria, bendito su nombre. Entonces algo tiene que suceder en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Jacob se dio cuenta de lo que había sucedido, él está diciendo, cuán terrible es este lugar y yo no lo sabía. ¿Sabes el tipo de sensación interna que está sucediendo en su cuerpo y en su vida? Esta impresión por dentro, y él está diciendo, entré al terreno de Dios. Cuán terrible es el terreno de Dios. Es un terreno donde pasan milagros, donde es revelada su voluntad. Es un terreno donde puedo bendecir y glorificar su santo nombre. Quiere decir entonces que este lugar no es un lugar común y corriente. No importa que no esté bien pintado, no importa que las sillas estén viejas ya, eso es lo de menos. Lo importante es su presencia, lo importante es quién es Él. Gloria al nombre del Señor. Y quiero decirte que este nivel de intercesión te prepara muy por dentro para que puedas entender cuál es su naturaleza, para que puedas entender cuál es su propósito, para que puedas entender cuál es su grandeza. Gloria a Jesús. Y ¿sabes qué le está diciendo? Le está diciendo, ya es tiempo de que te levantes, sigue adelante. Hay otras cosas que tengo para ti, hay otras cosas que voy a mostrarte. Gloria a Jesús. Y luego él se encuentra, sigue adelante y se encuentra con Labán. Él ni siquiera conocía a Labán, él ni siquiera conocía a Raquel, él ni siquiera conocía a Raquel y a, ¿cómo se llama la otra mujer? Lea. Él ni siquiera sabía cuántos hijos iba a tener. Él ni siquiera sabía nada de este tipo de cosas. Él ni siquiera sabía los nombres de cada uno de ellos. Sí, él ni siquiera sabía cuántos hijos iba a tener con Raquel. Él tampoco sabía cuántos hijos iba a tener con Lea, porque ni siquiera las conocía. Pero aunque él no las conocía, sí estaban en el propósito y en la voluntad de Dios. Y él tuvo estos 12 hijos, y a través de estos 12 hijos formó el escuadrón de Israel. Gloria, gloria a su santo nombre. Quiere decir entonces que si yo tengo seriedad en el asunto en cuanto a mi caminar con Dios y en cuanto al caminar con Él, esta parte de la escritura es un instructivo para entender que Dios tiene cosas más adelante. Si yo tengo una actitud de respeto delante de Dios, si yo tengo una actitud limpia delante del Señor,
Y si permito que estas cosas de alguna forma se hagan en mi vida, Él me va a abrir su palabra, Él me va a dar una revelación de su plan maestro, Él va a dar testimonio dentro de nosotros. Y mire, este personaje no había sido bautizado por el Espíritu Santo, este personaje no tenía la bendición que nosotros tenemos ahora. Este personaje tiene una visión en su época de quién es Dios, y ahora en esta parte del Nuevo Testamento tenemos al Dios Todopoderoso, al Dios encarnado a través de su Hijo. Hoy tenemos, bendito su santo nombre, la revelación de su reino. Ahora tenemos los códigos de su reino, los valores del reino, la ética del reino, las formas como son en el reino de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos podemos tener una revelación más cerca de Él. Bendito su nombre. Gloria a su santo nombre, gloria a su santo nombre. Quiero decirte que estamos en un buen tiempo, porque este nivel de cosas que Dios dio a estos personajes, ahora Él nos los da a través de su Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Una cosa es danzar y simplemente levantar mis manos, pero otra cosa es danzar cuando soy guiado por la voluntad de Dios, cuando soy guiado por el poder de Dios. Bendito su santo nombre. Ahora mi cuerpo es su templo, ahora Él vive en mí, ahora Él me ha bautizado con su Espíritu Santo. Ahora puedo hablar y hacer declaraciones más allá de mi entendimiento humano, si simple y sencillamente dejo fluir el Espíritu de Dios. Gloria a Jesús. Ahora Él trae dones, ahora Él trae bendiciones a mi propia vida, ahora Él me ha dado cosas excelentes. Bendito su santo nombre. ¿Sabes por qué los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar? ¿Sabes por qué ellos le dijeron, enséñanos, Señor? Y lo que Jesús hizo fue darles la oración modelo del Padre Nuestro, porque no era el ministerio de Jesucristo enseñarlos a orar, ese es el ministerio del Espíritu Santo. Bendito su santo nombre. Y ahora el Espíritu Santo está con nosotros. Quiero decirte que muchas cosas que ellos esperaron, muchas cosas que ellos quisieron, no las tuvieron, y nosotros estamos en el mejor de los tiempos, en la época más alta, donde hay más bendición, donde su palabra ha sido abierta. Gloria a Jesús, porque todas estas cosas Dios me las da a través de su Espíritu Santo. Si lees las promesas que Jacob le está diciendo a Dios en su época, cosas que él está diciendo conforme a su entendimiento, es porque de alguna forma él había aprendido con sus padres. Pero ahora tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y podemos darle libertad al Espíritu de Dios para que hable a través de nuestra boca y poder hacer declaraciones santas, declaraciones conforme al propósito de su voluntad. Bendito su nombre. A lo mejor, hermano, yo no sé cómo es este tipo de oración, tú no sabes, pero el Espíritu Santo sí sabe, y tú puedes levantar tus manos, y lo que tú no puedes decirle a Dios, lo que tú no puedes expresarle a Dios, lo que tú no puedes decirle a Dios, se lo puedes decir en las lenguas. Bendito su santo nombre, bendito su santo nombre. Entonces, aquí en el capítulo, para terminar, aquí en el capítulo 28, el 29, miren lo que dice el 29. Y siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Esa palabra siguió es como entrar al segundo round y decir, Dios, estoy listo para lo que viene. Dios, estoy listo para lo que hagas. Dios, estoy listo para el cumplimiento de tu propósito. Es un estudio, hay un estudio aquí de los 10 tipos de guerra. Es todo un croquis de una estrategia, de una carta de guerra para lidiar en contra de las tinieblas, para que el cielo se abra y la bendición de Dios fluya. Ahora, las cosas fluyen conforme al propósito de Dios, no conforme a lo que yo creo. Porque de repente uno dice, visualiza ese Hammer amarilla con 4 motores, visualízalo, y entra a la cuarta dimensión de la fe, y pon tu mano en el radio, en el apartado 33 de la colonia Altata de la colonia, y manda un billete de lotería. Sino, ¿cuál es el propósito de Dios? A lo mejor
es alguna circunstancia difícil donde Dios quiere que usted crezca. O a lo mejor le va a llover monedas de oro. ¿Sí? Oh, dame la buena, Dios. Dios da cosas que no se compran con dinero. Sí, lo que debemos pedirle a Dios es vida y salud. No necesitamos estar enfermos para valorar lo que es estar bien. Pero qué bendición es no estar enfermo. Gloria a Jesús. Antier fui a un sepelio de un muchacho que murió y es hermano de un hermano de una iglesia que yo conozco, pero su pastor no está aquí en Mazatlán y me pidió que fuera a decir unas palabras en el panteón y fui. Y dice: no, hombre, hermano, él estaba muy contento y estaba esperando el año nuevo, pero le pegó el zancudo, le picó un zancudo y se le complicó todo y le tronaron los riñones y se murió luego, dice. No llegó al año nuevo. Él no sabía de eso, sí. Entonces, no sé qué le quiera usted decir a Dios para este nuevo tiempo que Dios tiene para nosotros y seguir adelante. Incline su rostro. Quiero decirte que Jacob no sabía muchas cosas, pero él le dijo a Dios e hizo declaraciones que Dios escuchó. A lo mejor te has hecho declaraciones y crees tú que Dios no te ha escuchado. A lo mejor tú le has dicho cosas a Dios que crees que no se han llevado a cabo. Pero quiero decirte que Dios no tiene forma. Y aquí en el versículo capítulo 28, versículo 14, dice: será tu simiente como el polvo de la tierra. ¿Sabes qué le está diciendo? Lo está llamando al camino del polvo. ¿Y sabes qué es el polvo? Es como el viento, no tiene forma. Lo está llamando al lugar de la no forma, para hacerlo polvo. ¿Y cuántas veces Dios viene a nuestra vida con circunstancias para que las formas que fueron generadas en mi orgullo, o formas que el mundo hizo en nosotros, sean quitadas? Quiero decirte que para tratar con Dios es en la tierra de la no forma, porque no es a través de mis formas como Dios va a moverse. No es a través de mis ideas, no es a través de mis sueños, no es en el lugar que yo quiero o en la forma que a mí me place. Quiero decirte que el llamado de Dios para poder comenzar con Jacob fue el lugar de la no forma. En varias ocasiones Labán le cambió el salario. Él trabajó 7 años por Raquel y 7 años por Lea. ¿Sabes de qué habla el número 7? El 7 habla de lo perfecto. ¿Sabes que Raquel representa el gozo y Lea representa la humildad? Y él se casó con Lea y con Raquel. En otras palabras, se casó con la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces Dios permite circunstancias en nuestras vidas que nos generan gozo? ¿Cuántas veces Dios me lleva al lugar donde está Lea, de la humildad? Y el 7, que es un número perfecto, implica el tiempo completo.
Y Jacob trabajó un tiempo completo y tuvo frutos, hijos con Lea, hijos con Raquel. Y quiero decirte que en la voluntad de Dios hay frutos. ¿Cuántas veces Dios te lleva y te encara con Lea? Y las cosas suceden conforme al propósito de Dios, no a los nuestros. ¿Cuántas veces Dios te lleva al lugar de la humildad, al lugar de las circunstancias, con el propósito de que crezcas, con el propósito de lo conozcas, para que tengas frutos? ¿Cuáles son los hijos que Dios tuvo con Lea? ¿Cuáles son los hijos que Dios tuvo con Raquel? Gloria a su santo nombre.